¿Cómo están, queridos amigos de Contador Contado? Amigos, el día 9 de enero se dio ya a conocer por parte del INEGI lo que va a ser la nueva unidad de medida y actualización para el 2023 y que va a tener de vigencia desde el 1 de febrero del 2023 hasta el 31 de enero del 2024. Vamos a hablar de las principales afectaciones y por qué es importante conocer este dato. Recuerden ustedes, amigos, que ya hace algunos años se dio a conocer el decreto por el cual se sustituía el salario mínimo general con la unidad de medida y actualización, la famosa UMA, con el cual íbamos a estar ahora pues revisando y realizando los cálculos correctos de los diferentes índices, de las diferentes cantidades que existían en las distintas normativas. Específicamente ahora en las normativas fiscales y laborales y de seguridad social, entre otras, la unidad de medida y actualización toma un papel muy relevante. Como lo comentaba, el día 9 de enero se dio a conocer por parte del INEGI lo que es la unidad de medida y actualización. Eso sí, puedes ver aquí abajo en el primer comentario lo que es la publicación en el Diario Oficial de la Federación cuando salga, para que también ahí puedas tú verificarlo. Básicamente nos dice que tenemos ahora nuestra UMA de manera diaria en 103 pesos con 74 centavos, de manera mensual en 3,153 con 70 centavos y de manera anual en 37,844 con 40 centavos. Todo esto a partir del 1 de febrero del 2023 con vigencia hasta el 31 de enero del 2024, y ya el 1 de febrero del 2024 tendremos un nuevo índice o un nuevo importe en la unidad de medida y actualización, la famosa UMA, como tú lo puedes ver en pantalla. Pero la gran pregunta, amigos, es ¿eso en qué me afecta a mí? ¿Realmente hay una afectación? Claro que hay una afectación, porque aquí, como lo hemos abordado en distintas ocasiones, existen muchas situaciones en las que tú puedes estar involucrado sin siquiera saberlo. Voy a poner un par de ejemplos nada más para que te des una idea. Por ejemplo, en los umbrales que se manejan en la ley antilavado, o como su nombre correcto es, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Estos umbrales cambian si es que tú te dedicas a alguna actividad vulnerable. También cambian los límites marcados en el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que nos hablan de los ingresos exentos. Y tú te preguntarás, ¿en qué me puede afectar esto? Bueno, seguramente tú has oído hablar de los famosos depósitos en efectivo, y si no los has oído hablar, te invito a que veas el video que te voy a dejar aquí arriba, donde abordo de una manera general todo lo que tiene que ver con los ingresos y los depósitos en efectivo. Bueno, pues este tipo de depósitos en efectivo pueden entrar sin ningún problema a los límites marcados en el artículo 93 referente a los donativos por otros. Ahorita voy a hablar un poquito más acerca de esto para que veas cómo te puede a ti afectar esto. Además de que existen algunos otros límites marcados en este artículo 93 que, lo vuelvo a repetir, son ingresos exentos, y aquí nos ponen pues básicamente límites a ese tipo de ingresos exentos. También se cambian algunos importes en tema de sanciones, de multas que están marcados propiamente en el Código Fiscal de la Federación, también sanciones que se están marcando en la Ley Antilavado, sanciones que se marcan por ejemplo en la Ley Federal del Trabajo o incluso en la Ley del Seguro Social. Son, digamos, que los principales rubros en materia fiscal, de seguridad social y laboral. Y también, amigos, en el tema de pensiones y modalidad 40. ¿Por qué? Porque justamente se modifican algunos umbrales o algunos costos, hablando específicamente en modalidad 40, que pueden afectarte a ti en caso de que estés buscando estas alternativas. Vayamos paso por paso. Primero vayamos por los umbrales de la ley antilavado. Recuerda que si tú estás elaborando, estás llevando a cabo alguna actividad vulnerable como la que tú ves en pantalla, muy probablemente vas a tener que tener mucho cuidado en los diferentes ingresos que tú recibes. ¿Por qué? Porque si tú recibes ingresos por alguna de estas actividades, vas a tener que identificarlos a partir de determinadas cantidades que están dados en UMAS.
Fíjate muy bien, este cuadro que yo estoy colocando aquí son datos donde tenemos cantidades todavía del 2022, porque tenemos el importe todavía del 2022, pero estos importes, estos valores cambian a partir del 2023. Fíjate muy bien cómo cambian las cifras, cambian las cantidades con la finalidad de que tú puedas tener cuidado en este tipo de pues montos, para que no vayas a cometer algún error y no se te vaya a ir algún aviso. Fíjate muy bien, en esta parte tú puedes ver cómo tienes los importes de identificación y tienes los importes de aviso. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, que los de identificación tú vas a tener que identificar propiamente a los clientes que están realizando estas actividades contigo. ¿Y cómo las vas a identificar? Bueno, en la misma ley ya te explica cómo se deben de identificar, es decir, mediante identificación, contratos, etcétera, etcétera. Y el aviso es propiamente un aviso que se envía en el portal antilavado en el momento en el que nosotros rebasemos estas cantidades. Entonces, por ejemplo, si en la empresa en la que tú eres dueño comienza a generar préstamos a los propios trabajadores, a los propios empleados, fíjate cómo una de las actividades es justamente los préstamos o créditos, con o sin garantía, situación que muchas empresas pues no están siempre conscientes de eso. También tenemos, por ejemplo, algunas que también son muy interesantes, que es la operación con activos virtuales o también conocidos como criptomonedas. En este caso pues siempre se tienen que identificar, y cada vez que se rebase la cantidad de 645 UMAS, también se van a tener que enviar los avisos. De hecho, de esto yo ya hablé en un par de videos referente a las criptomonedas. Te los voy a dejar aquí arriba para que los vayas a ver. Entonces fíjate cómo sí hay repercusiones si es que tú estás realizando algunas de estas actividades, y por supuesto vas a tener que estar muy al pendiente de en qué momento vas a tener que identificarlo y en qué momento vas a tener que enviar el aviso. Ahora, hablando también en temas, por ejemplo, de materia fiscal, fíjate cómo el artículo 93 nos habla de algunos ingresos que tienen limitantes, y estas limitantes están dadas, ojo, todavía en la ley del impuesto sobre la renta, como salarios mínimos vigentes. Sin embargo, recordemos que el decreto nos habla de que ahora tenemos que sustituir el salario mínimo general por la unidad de medida y actualización. Esto quiere decir que si nosotros vemos en el artículo 93 un límite que está marcado en SMG, que es salario mínimo general, tenemos que leerlo como UMA, es decir, unidad de medida y actualización. Y quizá los más importantes, o de los que normalmente siempre nos fijamos, son estos. Por supuesto existen más, pero voy a hablar únicamente de los principales para que te vayas dando una idea de cómo se manejan este tipo de limitantes. Simplemente en el tema de los donativos nos maneja que entre cónyuges, entre líneas recta, no hay límites. Quiere decir que podemos hacer transferencias entre este tipo de personalidades, es decir, entre esposos, esposas, hijos, hijas, nietos, bisnietos, tanto para abajo como para arriba. Y la cantidad que demos pues no va a tener límite para que paguemos impuestos. Es decir, así pasemos 10 millones de pesos mediante transferencia, mediante cheque, no vamos a pagar un solo impuesto por esos 10 millones de pesos que realicemos como transferencia. Sin embargo, existe un rubro que es de hecho una de las fracciones, una de las partes que nos habla la fracción propiamente de los donativos, que dice otros. Este otros sí que tiene limitantes. Quiere decir que tú puedes recibir como donativo de cualquier otra persona hasta 2022 por 105,360 pesos. Y para el 2023 vas a poder recibir la cantidad de 113,595 con 30 centavos. Aumenta propiamente porque la unidad de medida y actualización aumenta. Del mismo modo tenemos algunas particularidades, y en este caso por el excedente vamos a pagar el impuesto que corresponda en los términos del título
de las personas físicas. Entonces hay que tener mucho cuidado en qué momento nosotros recibimos transferencias y también en qué momento recibimos depósitos en efectivo, porque muchas veces quieren encuadrar estos depósitos en efectivo en lo que son donativos de otros. Entonces hay que tener mucho cuidado. Este importe, para que no te vayas a confundir, es un importe anualizado. Quiere decir que en un año yo solamente puedo recibir hasta 113,595 pesos con 30 centavos y se considerará como un donativo de otros. Por supuesto, hay que tratar de cuidar las formas. Quiere decir esto que si vamos a recibir donativos, siempre tratemos de realizar lo que es un contrato por donación. Para que te sigas dando una idea de en qué otros lados repercutes o de qué otras formas se repercute, también fíjate cómo hay algunas materias que se utilizan a la hora de pagar la nómina, como por ejemplo algunos empleados que reciben gratificaciones de sus empresas, que por supuesto reciben la PTU, que reciben primas vacacionales o primas dominicales. Estos son los importes de los que están exentos y que obviamente están dados en UMAS. Fíjate cómo para el 2023 aumenta nuestra excepción. Quiere decir que si en 2022 recibimos una gratificación de 2,800, no vamos a pagar impuestos o no íbamos a pagar impuestos. Pero si la gratificación era de 3,000 pesos, ya por la diferencia íbamos a tener que pagar un impuesto sobre la renta. En 2023 la situación cambia, porque si nosotros recibimos una gratificación hasta por 3,000 pesos, no vamos a pagar impuestos sobre la renta, solamente hasta después de 3,112 pesos con 20 centavos y sigue exactamente la misma suerte aquí abajo. Y también, por ejemplo, en temas de derechos de autor tenemos una situación similar, donde en 2022 nuestro importe de exención era de 702,406 y para el 2023 de 757,302. ¿Cuáles son algunas de las características de este tipo de donativos por derechos de autor? O más bien dicho, por este tipo de ingresos de derechos de autor, porque no son donativos. Bueno, la principal característica o la principal condición es que siempre que, en este caso, los libros que se estén explotando, obviamente los derechos de autor, o periódicos o revistas, así como los bienes en los que se contengan las grabaciones, en caso de que sean, pues no sé, algún tipo de disco o algún tipo de música, bueno, estos se destinen para su enajenación al público por las personas que efectúan los pagos por los conceptos de derechos de autor, y siempre que el creador de la obra expida por los ingresos que recibe el comprobante fiscal respectivo. Y obviamente pues el excedente va a pagar impuesto sobre la renta. Entonces bueno, todos los que son cantautores, todos los que son artistas, todos los que son escritores van a tener que tener mucho cuidado en esta parte de en qué momento van a tener derecho a pagar impuestos sobre la renta y en qué momento no. Sobre todo si las editoriales o las casas productoras son quienes están distribuyendo su obra literaria o su obra artística, y ustedes por supuesto tienen el certificado de indautor. Ahora bien, vayamos al tema de las pensiones y de la modalidad 40. Quizá el dato más importante que se puede ver afectado es justamente el tema de las pensiones, y específicamente para aquellas personas que están considerando utilizar la modalidad 40 para poder adicionar un mejor retiro a su persona. De entrada, amigos, recordemos que afecta por supuesto en los planes de retiro. Como tú te puedes dar cuenta, pues aumenta cada año el tema de la UMA. Tenemos que en 2023 la UMA ya rebasa los 100 pesos, ya los tenemos de 103 pesos con 74 centavos. También nos afecta en tema de el salario cotización que está topado en el IMSS. Recordemos que nosotros solamente podemos darnos de alta con un salario máximo de 25 salarios mínimos, o lo que es lo mismo, 25 unidades de medida y actualización. Esto quiere decir además que si por ejemplo nosotros queremos además tener una pensión por parte de la modalidad 40 o utilizamos la opción de modalidad 40, esto se encarece. ¿Por qué? Porque además de que ya para el 2023 el porcentaje de la modalidad 40 aumenta, pues propiamente al aumentar la UMA también esto aumenta. ¿Cómo es posible esto, amigos?
Fíjate muy bien. Aquí te voy a mostrar una pequeña tablita donde nos muestra cuál es el porcentaje de costo de la modalidad 40. Fíjate cómo en 2021 y 2022 el costo todavía era de 10.075%, pero a partir del 2023 y hasta el 2030 este costo va a estar aumentando. Quiere decir que ya en 2023, el año en el que estamos iniciando, la UMA va a tener una repercusión. ¿Por qué? Porque para el 2023 el costo de la modalidad 40 es del 11.166%. Entonces, llevado esto a números, amigos, y ya una vez que vimos cómo va aumentando todo, fíjate cómo para el 2023 este costo sí nos puede repercutir. Voy a poner aquí del lado izquierdo una tabla donde tengo el año 2022, como tú te puedes dar cuenta aquí, y vamos a poner aquí el costo del porcentaje por optar por la modalidad 40. Y vamos a tener aquí los días del mes, que son 30.4. Ahora bien, tenemos lo que es la unidad de medida y actualización para el 2022, que era de 96.22. Si nosotros multiplicábamos 96.22 por 30.40, nos iba a dar más o menos una cantidad de 2.940 y algo de pesos. A la hora de que lo multiplicamos por 10.075, sorpresa, el costo ahora es de 294.70 pesos. Si es que deseáramos nosotros utilizar la opción de modalidad 40 con una sola UMA. Por supuesto, cuando optamos por la UMA o cuando optamos por la modalidad 40, siempre tratamos de hacerlo por el tope máximo, que son las 25 UMAs. Quiere decir esto que si nosotros aportamos mediante modalidad 40 lo máximo, que son 25 UMAs, bueno, pues para el 2022 el costo mensual era más o menos de 7.367 pesos. Pero para el 2023, fíjate cómo el aumento, primero de lo que es la unidad de medida y actualización, la UMA, que pasa de 96.22 a 103.74. Y segundo, el costo de la modalidad propiamente, que pasa de 10.075% a 11.166%, lo cual en el mismo ejemplo de las 25 UMAs nos estaría costando, en lugar de 7.367, 8.803, más de 1,000 pesos, amigos, casi 1,500 pesos, lo cual pues obviamente quienes van a iniciar apenas en esto de la modalidad 40 van a ver repercutido esto según con el número de UMAs o según con el número de salarios con el que se vayan a registrar en el Seguro Social para la modalidad 40. Entonces, amigos, fíjate cómo sí nos repercute bastante lo que es la unidad de medida y actualización. Y esto tiene el sentido, amigos, porque anteriormente quien dictaba mucho este tipo de situaciones era el salario mínimo general. Como te puedes dar cuenta, todo lo relacionado con la unidad de medida y actualización a raíz del decreto donde se sustituye lo que es el salario mínimo general con la unidad de medida y actualización ha venido a generar muchos cambios y son muchas las repercusiones que existen en materia fiscal, laboral y de seguridad social. Entonces ya lo sabes, si en alguna ley ves que está dado algún índice en salario mínimo general, quiere decir que debes de tomar la unidad de medida y actualización, la UMA, para una correcta lectura. Por mi parte es todo, amigos, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.